Bienvenidos a El Debate, nuestro espacio dedicado al intercambio intelectual y al análisis exhaustivo de múltiples perspectivas. Imagínate por un momento que curar a un enfermo se considerara, un acto de terrorismo institucional. Menuda premisa para empezar. O que sentarse a comer con la persona equivocada pudiera desencadenar una crisis de seguridad nacional. Hoy nos adentramos en un texto clásico. Es un documento fascinante que relata la trayectoria de un maestro a través de sanaciones de paralíticos, ciegos y, en fin, personas absolutamente marginadas. Y provocando unas colisiones constantes con los líderes religiosos de su época, claro. Exacto. Y la pregunta central que nos plantea este material es profundamente estructural. A ver, presenta este documento a una figura que busca una ruptura definitiva y la demolición del sistema religioso establecido. O nos muestra, por el contrario, a un reformador cuya intención es restaurar y cumplir la verdadera esencia de esa misma tradición desde dentro. Es la gran pregunta, sin duda. El que nos esté escuchando pensará que esto es solo un debate teológico antiguo, pero en realidad es un manual magistral sobre cómo operan las estructuras de poder. Sí, y sobre cómo reaccionan ante un cambio de paradigma. Totalmente. Para dejar claras nuestras posturas desde el principio, yo estoy convencida de que el texto ilustra una ruptura radical e irreconciliable con las viejas estructuras. Como dice el propio documento, el vino nuevo requiere odres nuevos, lo que implica, lógicamente, desechar el recipiente anterior. Ya. Y yo vengo a defender la postura contraria. Estoy seguro de que el texto demuestra una restauración profunda de la tradición. Hay una reordenación drástica de las prioridades, hacia la misericordia, sí, pero sin abolir el marco histórico y profético original. Bueno, empecemos examinando las acciones de esta figura. Porque desde mi punto de vista, si analizamos la sociología de la época, no son meros actos de compasión aislados. ¿Tú crees que hay una agenda oculta? Oculta no, explícita. Son provocaciones calculadas para desmantelar el orden establecido. Tomemos el relato del paralítico. Antes de realizar cualquier curación física, el maestro le dice, tus pecados te son perdonados. Fíjate en la magnitud de esta declaración. Claro, es una bomba teológica. Es que el perdón de los pecados no era un mero consuelo psicológico, estaba fuertemente institucionalizado. El Templo de Jerusalén tenía el monopolio absoluto sobre la redención. Había toda una economía de sacrificios rituales, sacerdotes, peregrinaciones. Y al otorgar el perdón de forma gratuita y directa en una casa cualquiera, está quebrando ese monopolio. Y ojo, que no se detiene ahí. Luego lo vemos sentarse a la mesa en la casa de Mateo con publicanos y pecadores. A ver, entiendo por dónde vas, y la lectura de la provocación es muy tentadora, pero creo que hay que matizar. Espera, déjame terminar la idea de los publicanos porque es crucial para mi postura. Los publicanos no eran simplemente personas con mala reputación, eran colaboracionistas. Recaudaban impuestos. Exacto. Recaudaban impuestos para el Imperio Romano, que era la potencia ocupante que oprimía al pueblo. Eran considerados traidores a la patria. Sentarse a comer con ellos era un terremoto político, una traición a la identidad nacional de pureza. Ya. Y para rematar, el texto nos da metáforas explícitas de sus propios labios. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, y ni echan vino nuevo en odres viejos. Esas palabras son una declaración frontal de incompatibilidad. Poner parches solo empeora la rotura. Vale, te sigo. Pero creo que confundes la oposición a los administradores del sistema con la oposición al sistema en sí. El conflicto que vemos en el texto no es contra la tradición hebrea. ¿Ah, no? No, es contra la rigidez burocrática de los fariseos y escribas que han secuestrado esa tradición. Cuando le critican por comer con esos publicanos que mencionas, él no apela a una filosofía nueva o extranjera para justificarse. Hace algo mucho más inteligente. A ver. Apela a los cimientos mismos de la tradición de sus acusadores. Les dice textualmente, id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Que es una cita directa de los antiguos profetas? Exactamente. Les está diciendo en la cara a los líderes religiosos que ellos son los que han olvidado su propia religión. Además, utiliza la analogía médica. Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Ya,
El médico. Claro, un médico no busca destruir el cuerpo de la sociedad, busca sanarlo, purgar la enfermedad para reintegrar a esos marginados al tejido social sano. Y hay un detalle fundamental que estamos pasando por alto. Dime. Cuando los dos ciegos le siguen, le llaman a gritos Hijo de David. Ese es un título profundamente arraigado en la continuidad histórica, en la expectativa mesiánica de ese pueblo. Si él fuera un rupturista radical, un anarquista, habría silenciado ese título, pero lo acepta con total naturalidad. Es un argumento sólido, lo reconozco, pero abordemos precisamente la cuestión de la autoridad, de la potestad y de dónde emana. Vale, Porque si el templo es el hospital, por seguir tu analogía médica, él está abriendo una clínica clandestina en la calle que invalida el hospital central. hombre, invalidar, sí, totalmente. Volvamos al episodio del paralítico. Cuando los escribas piensan, este blasfema, si lo miras desde una perspectiva puramente legalista, tienen toda la razón. Está usurpando la función principal del sistema. Bueno, usurpando. La reacción de la gente al final de ese episodio es reveladora. Glorifican a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Esa transferencia de autoridad desde el edificio de piedra hacia la figura en la calle es un cambio tectónico. No es una reforma administrativa, es una sustitución del centro de poder. Fíjate que ahí te tengo que frenar porque la causalidad del pasaje dice otra cosa. Si su objetivo fuera simplemente usurpar el poder del templo para destruirlo, se habría quedado en el perdón invisible de los pecados, lo cual es teológicamente revolucionario, ¿de acuerdo? Exacto. Habría iniciado un movimiento puramente conceptual. Pero mira cómo opera. Utiliza la curación física, el levántate, toma tu cama y vete a tu casa, de manera instrumental. Lo hace, y cito, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Usa el milagro como prueba. Es una demostración empírica. No está negando el concepto del pecado que la tradición ha establecido. Está ofreciendo la solución tangible que la institución ya no provee. Ya, pero al proveerla fuera de los canales oficiales, deslegitima esos canales. Pero no busca una rebelión contra ellos. Piénsalo, si realmente buscara una revolución política e institucional, habría capitalizado el asombro popular, hubiera montado una marcha hacia Jerusalén ese mismo día. Bueno, hay otros momentos en los que multitudes le siguen. Sí, pero tras curar a los ciegos, más adelante, ¿qué hace? Les impone un silencio riguroso. Mirad que nadie lo sepa. Un revolucionario populista que busca demoler el orden necesita publicidad, necesita las masas indignadas. Este maestro pide discreción, busca una fe individual y silenciosa, no un levantamiento. Me dejas pensando con la idea de la discreción, Pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente valiéndome de otra analogía. Adelante. Yo veo sus acciones en este texto como una auténtica demolición arquitectónica, controlada. ¿Demolición controlada? Sí. En una demolición controlada, el ingeniero no pone explosivos al azar. Dinamita los pilares de carga específicos para que la estructura colapse sobre su propia huella, sin que parezca un ataque externo. Ah, vale. El sistema religioso del siglo I descansaba sobre los pilares de la pureza ritual. La impureza no era un tema de higiene, era un estatus legal, como mencionábamos. ¿Y qué hace él? Va a la casa de un líder local y toma de la mano a una niña muerta. Y justo antes, una mujer con flujo de sangre de 12 años toca su manto. Dos de los tabúes más grandes de la ley, sí. Exacto. Tocar un cadáver o a una mujer con una hemorragia crónica eran las fuentes máximas de impureza intransferible. Esa mujer llevaba 12 años descalificada de la sociedad, sin poder tocar a nadie. Totalmente aislada. Cualquier rabino tradicional habría evitado ese contacto a toda costa o se habría sometido a días de purificación en el templo. Él, en cambio, permite el contacto físico e incluso lo busca con la niña. Esto no es limpiar la casa ni poner el hueso en su sitio. Está derribando los muros de carga que separan lo puro de lo impuro. Al tocar la impureza y no purificarse institucionalmente, está dinamitando el edificio desde sus cimientos. A ver, te compro la metáfora arquitectónica, pero creo que la estás aplicando mal. Refuto tajantemente la idea de la demolición. ¿Y cómo lo llamarías tú? Yo lo llamaría una restauración de patrimonio a nivel molecular. Vaya término. Es que, en la lógica del sistema de pureza que tan bien describes, la impureza es contagiosa. Lo sucio contamina lo limpio al contacto. Es una fuerza entrópica. Sin embargo, en el texto el maestro invierte radicalmente la causalidad de la naturaleza. Al tocar a la mujer o tomar la mano de la niña, que según él duerme, no se está contaminando.
Ya veo por dónde vas. Su pureza es tan abrumadora que fluye en dirección contraria y destruye la fuente misma de la impureza. Él le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, y al instante es sana. Es decir, que la santidad se vuelve contagiosa, no la impureza. Exacto. Él no está aboliendo la idea de pureza o la ley moral, está cumpliendo la ley suprema de la compasión que la institución había olvidado. Hacia el final del texto se nos explica explícitamente su estado mental. Ve a las multitudes y tiene compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese no es el lenguaje de un demoledor con explosivos. Es el diagnóstico de alguien que siente la responsabilidad ineludible de recoger al rebaño que los pastores oficiales han abandonado. Vale, me haces dudar con esa inversión de la pureza y la idea del médico divino. Pero si aceptamos tu premisa, si su intención era puramente restaurar el cuerpo social, ¿cómo encajamos la reacción visceral y furibunda de las autoridades? Hombre, reaccionan mal, eso es evidente. Es que los fariseos no lo ven como una simple discrepancia teológica. En la casa de Mateo se escandalizan preguntando ¿por qué come vuestro maestro con pecadores? Y más crítico aún, tras curar a un mudo endemoniado, la gente de a pie dice nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero la élite, los guardianes de la tradición, sacan una conclusión terrorífica. Dicen, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Una acusación gravísima. Hay una máxima muy cierta en la política humana. Las instituciones no temen a los que rompen las reglas, temen a los que hacen que las reglas sean irrelevantes. Le están demonizando literalmente. Eso ocurre cuando dos paradigmas chocan y uno amenaza la existencia del otro. Si fuera una reforma suave, no querrían destruirlo. Hombre, es que no es una reforma suave. Es una intervención de urgencia, y eso escuece. Pero piensa en esto. ¿Esa hostilidad indica realmente que el maestro está rompiendo con la religión? ¿O expone el fracaso moral absoluto de los propios líderes? Explícate. Cuando acusan a alguien que hace hablar a los mudos y sana a los enfermos de actuar por el príncipe de los demonios, el texto no nos está diciendo lo radicalmente herético que es el maestro. Nos está mostrando lo ciegos que están los fariseos. Ya, la ironía literaria. Exacto. Es la gran ironía del documento. Los líderes videntes e instruidos son incapaces de ver la obra divina, mientras que los marginados y los ciegos sí la reconocen. La fricción es brutal, por supuesto, pero es la fricción de intentar colocar un hueso severamente dislocado en su sitio. Duele, el paciente grita, y hay resistencia, pero el objetivo último es que el cuerpo vuelva a caminar. A ver, si el objetivo es que el cuerpo original vuelva a caminar y no crear un cuerpo nuevo, entonces tenemos que analizar las palabras explícitas del maestro sobre la integración de su mensaje, porque ahí tu argumento de colocar el hueso se topa con un muro textual. ¿Te refieres a los odres? Me refiero a la controversia del ayuno primero. Los discípulos de Juan el Bautista, que no son fariseos corruptos, sino la cumbre de la piedad judía, vienen a preguntarle, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Aquí el maestro tenía la oportunidad de oro para dar una explicación reformista. Podría haber dicho, muchachos, estamos ayunando de corazón, el espíritu de la ley es este. Pero no lo hace. En absoluto. Introduce una categoría mesiánica totalmente nueva, comparándose con el esposo de una boda, afirmando que las reglas del luto quedan suspendidas en su presencia. Y acto seguido lanza las metáforas estructurales definitivas. Las del vestido y los odres. Sí, habla de que nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el remiendo tira de la tela vieja y se hace peor la rotura. Y la de los odres. Si echas vino nuevo en odres de cuero viejos y rígidos, la fermentación los hace estallar. El vino se derrama y los odres se pierden. Él insiste con absoluta claridad en que intentar meter su paradigma en el molde antiguo de la religión causará un desastre. El recipiente viejo va a estallar. Esa es sin duda la interpretación estándar de la ruptura, y es potente, lo admito, pero exige pasar por alto la precisión quirúrgica del lenguaje en esos mismos versículos. Hagamos una autopsia a ese texto. Venga, a ver. Ante la legítima pregunta de los discípulos de Juan, el maestro dice: vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Esa frase lo cambia todo. Él no está aboliendo la práctica milenaria del ayuno por considerarla una reliquia inútil. La retrasas, dices. Si fuera un rupturista total,
la arrancaría de raíz. Sin embargo, solo ajusta su aplicación temporal. Reconoce que hay un tiempo presente para la alegría festiva y un tiempo futuro para el duelo y el ayuno tradicional. Y respecto a la famosa metáfora de los paños y los odres, casi siempre se recorta la última frase del maestro. Él concluye: echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Claro, pero la conservación es del vino nuevo en el odre nuevo. Desecha el odre viejo porque es incapaz de expandirse. Precisamente, incapaz de expandirse, pero subraya la palabra clave. El objetivo final de la acción es la conservación. Se conservan. No es la destrucción por el mero placer de destruir. La vitalidad espiritual, que es el vino, y la tradición que la contiene, el odre, tienen que estar en armonía. Ya, pero cambia el recipiente. El odre viejo de la Ariete Fariseica debe cambiar no porque el maestro desprecie a Israel, sino porque el nuevo recipiente tiene que albergar una expansión masiva. Volvemos a las últimas líneas del texto. Él mira a la multitud y dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. La cosecha ha crecido tanto, abarcando ahora a recaudadores de impuestos y ciegos mendigos, que el antiguo marco restrictivo no puede contenerla sin reventar. El recipiente tiene que ser nuevo, para que esa inmensa cosecha no se pierda. Entiendo perfectamente cómo lo articulas. Y oye, es una visión integradora muy elegante. Pero a pesar de que el objetivo final sea recoger una cosecha mayor, sigo pensando que es imposible conciliar la magnitud de la violencia estructural que él introduce con la idea de una simple expansión del sistema. Y creo que este es el momento perfecto para sintetizar nuestras posiciones a la luz de todo lo que hemos puesto sobre la mesa. Me parece bien. Desde mi punto de vista, si observamos la evidencia en su conjunto, el panorama es abrumador. Tenemos una acumulación de transgresiones muy calculadas. Puentear al templo perdonando pecados directamente en una casa. Alterar el estatus legal de la pureza tocando lo intocable. Sentarse a la mesa con agentes del Imperio Romano. Y articular explícitamente que intentar remendar la vieja tela solo agravará la rotura. Todo esto dibuja de manera inequívoca a un líder que no viene a poner parches. Trae un paradigma tan radical que rompe irremediablemente las paredes de su época. Y por mi parte, sostengo que, a pesar de la innegable fricción y del escándalo público que levantan sus acciones, el texto revela a un maestro profundamente anclado en la tradición original. Cada paso que da resuena con la literatura profética, guiado por la máxima de misericordia quiero y no sacrificio. No dinamita las reglas por rebeldía. Actúa exactamente como se describe a sí mismo, como el médico divino. Un médico entra en contacto con la enfermedad, asume los riesgos, no para burlarse del sistema, sino para curar a las ovejas sin pastor desde dentro. Considero que no estamos ante la demolición de una religión, sino ante su cumplimiento más exigente. Lo fascinante de este análisis es que, independientemente de si el que nos escucha se inclina por la ruptura radical o por la restauración profunda, hay un punto de convergencia innegable entre ambos. Sí, el conflicto en sí. Exacto. El texto presenta un conflicto maestro entre dos fuerzas: la compasión cruda e inmediata y la fe individual frente a la rigidez institucional, calculada y legalista de los administradores del sistema. Totalmente de acuerdo. Y es un texto de una sofisticación psicológica tremenda. Nos muestra cómo el sufrimiento humano genuino, como la desesperación de un líder local con una hija muerta, o la agonía silenciosa de una mujer rechazada por la sociedad, siempre termina dejando en evidencia la insuficiencia de un sistema que ha perdido su alma. Al final, el choque se reduce a una pregunta temporal. ¿Sirve la institución a la humanidad que sufre, o es la humanidad la que debe sacrificarse para mantener intacta la pureza de la institución? Y esa es exactamente la reflexión que hace que este documento, siglos después de haber sido escrito, siga tan vivo. Nos invita a considerar cómo la tensión entre la tradición heredada y la necesidad de una reforma sigue siendo un dilema humano universal. No es un evento aislado en un contexto antiguo. Es el ciclo de vida de cualquier estructura o sistema de creencias que creamos. Obviamente, nos despedimos sin declarar que una de nuestras perspectivas tenga la razón definitiva. Como diría el propio texto, la mies es mucha, y ciertamente nos queda muchísimo terreno sociológico por explorar en este material. Así es. Siempre hay capas más profundas que afloran cuando dejamos que el texto hable por sí mismo, aparcando nuestros prejuicios y viendo cómo la historia desafía nuestras propias estructuras modernas. Y así volvemos a nuestro edificio histórico del principio.
Si en tu propia vida o en tus instituciones decides quedarte con la estructura original e intentar limpiar las capas de pintura vieja, o si eliges colocar las cargas de demolición controlada para edificar desde cero, pregúntate siempre qué es exactamente lo que estás intentando proteger: los muros que delimitan quién entra y quién sale, o a las personas que viven dentro. Bienvenido siempre a la reflexión. Hasta la próxima. Si te ha inspirado, dale like y síguenos para ver nuevos contenidos.